Gracias, Pan, mis queridos hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según el país de donde sigan la lectura de la Biblia en un año. Hermanos, bienvenidos de nuevo a otro capítulo o otra lectura maravillosa de la Biblia en un año. Es un gozo y un privilegio poder leer la lectura, la palabra de Dios para todos ustedes y compartirla con todos ustedes. Amén. Bueno, mis hermanos, solamente les pido que compartan este vídeo, que lo vean con otras personas y que el Evangelio llegue al resto del mundo y que Dios sea conocido, que Jesús sea conocido y que todo el mundo conozca la única verdad, que es el único verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, les doy la bienvenida de nuevo. Soy su hermano David, de aquí desde Barcelona, España. Y soy miembro y congrego en la Iglesia Cristiana Caminando por Fe, aquí justamente también donde vivimos, en Barcelona, España, donde pastorean mis dos queridos pastores Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel. Y es un gozo cada día que vamos a la iglesia poder escuchar la palabra del Señor y poder edificarnos cada día más. Amén. Pero bueno, hermanos, hoy vamos a leer la lectura de hoy, que hoy estamos en el libro de los Hechos. Qué maravilla, estamos ya en el Antiguo Testamento. Estamos ya en la recta final, acabando el año, y esta lectura, verdad, que ha sido muy beneficiosa, ha sido muy edificante y espero que haya transformado vidas y corazones en todos ustedes como en nosotros. Amén. Pero bueno, hoy vamos a leer el libro de los Hechos en 3 capítulos. Libro de los Hechos, capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21, que tratan sobre los viajes de Pablo y todo lo que realizaba Pablo durante sus viajes. Amén. Pero como siempre, haremos una pequeñita oración al inicio para que el Señor tome dirección de esta lectura, que Él sea el que nos edifique y el que nos hable mediante esta lectura para poder meditar en la lectura. Luego leeremos los 3 capítulos correspondientes, haremos una explicación de cada capítulo y luego la reflexión final terminaremos orando el día de hoy. Por eso, hermanos, si son tan amables y me acompañan en oración, vamos a hacer una pequeñita oración para que el Señor tome el control de esta lectura y empezamos la maravillosa lectura de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias primeramente por un nuevo día, Padre, porque si hemos abierto los ojos es gracias a ti, Padre. Tú gobiernas nuestras vidas, Padre. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos nuestros hijos y estamos contigo cada día, Padre. Por eso te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por cuidarnos, por guardarnos, por edificarnos, por hacernos crecer cada día más y por transformar nuestros corazones y nuestras vidas a la imagen y semejanza de Cristo. Porque tú eres el que siempre estás con nosotros y el que empezó la buena obra siempre la perfeccionará. Así que, Padre, sigue guiándonos, sigue cuidándonos y sigue ayudándonos a seguir el camino correcto que es tu palabra. Como decía Cristo, yo soy la verdad, el camino y la vida. El único camino es la palabra de Dios. La única vida es la que tenemos, la nueva vida en Cristo Jesús. Y la verdad es la palabra de Dios, el camino es la palabra de Dios y la vida es Jesús. Así que, Padre, sigue edificándonos, sigue transformándonos y sigue que tú pongas el carácter de Cristo en nosotros. Y por eso, ahora mismo te pido, Padre, que tomes el control de esta lectura, que tú tomes la dirección de esta lectura y que por medio de tu lectura vayamos edificándonos y vayamos meditando y conociendo tu palabra, la única verdad maravillosa que nos lleva al camino de la salvación. Así que, Padre, toma el control, úsame como un instrumento santo para todos y cada uno de mis hermanos y compartir la palabra. Ayúdame a no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, sino a decir solamente lo que dice tu palabra, que es la única verdad. Edifica, bendice, guarda a todos y cada uno de mis hermanos al otro lado de la pantalla, Padre. Ayúdanos a tener nuestro corazón preparado, nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro ser, pero sobre todo nuestro corazón atento a tu palabra. Que no nos desviemos y que nos edifiquemos juntos como hijos tuyos. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues bueno, hermanos, hoy, se me olvidó antes, hoy es nuestra lectura de la Biblia de un año, nuestra lectura bíblica número 320 y estamos al 17 de noviembre, que hoy es día jueves. Amén. Pues como siempre, hermanos, vamos a leer el libro de los Hechos, como he dicho antes, 3 capítulos, capítulo 19, 20 y 21. Y como título, así en tipo general, son los viajes de Pablo. Pero yo he puesto como si fuera una película, las aventuras del apóstol Pablo. Porque durante estos viajes que hace el apóstol Pablo pasan muchísimas cosas que tenemos que aprender. Amén. Pues si me acompañan con la palabra de Dios, hermanos, ¿tienen su Biblia ahí preparada? Sí, ¿no? Claro que sí, la palabra de Dios es maravillosa y hay que leerla y meditarla cada día, de día y de noche. Pues hermanos, ya estamos preparados, vamos a iniciar la lectura de hoy. Y la palabra de Dios dice así:
en el libro de los Hechos, capítulo 19. Como título lleva Pablo en Éfeso. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron corriendo de aquella casa, desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de los oficios semejantes y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: ¡grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los de los asiarcas, que eran amigos de Pablo, enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea. La mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: «Ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos, ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en la asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición,
en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Seguimos con el capítulo 20 del libro de los Hechos, que como título lleva Viaje de Pablo por Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, o sea, que se calmó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco, y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperan en Troas. Nos embarcamos en Filipos, después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y ahí nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho y se quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón, con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Y zarpando de allí, al día siguiente llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, en el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pero, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando debéis ayudar a los débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, y comenzaron a llorar desconsoladamente. Abrazando a Pablo, lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Y finalizamos, hermanos, con el capítulo 21 del libro de los Hechos, que como título lleva La despedida en Tiro. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro porque la nave debía dejar su cargamento allí.
Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que nos fuera a Jerusalén. Y pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y llorar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminado el viaje de Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban y deteniéndonos allí varios días descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: Así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis, llorando y quebrantándome en el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días, nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: Hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: ¡Israelitas, ayudadnos! Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba quién era el que había hecho. Pero entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a los gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: ¡Muera! ¡Muera! Cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel, dijo al comandante: ¿Puedo decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? ¿Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4000 hombres de los asesinos al desierto? Pablo respondió: Yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano y cuando hubo un gran silencio, les habló en el idioma hebreo, diciendo. Y lo que dice Pablo quedará para el día de mañana con otro hermano que comentará el discurso de Pablo. Amén. Pues hermanos, vemos estos capítulos, ¿no? Como son, como digamos, las aventuras de Pablo. Todos los viajes de Pablo que va haciendo y todas las aventuras que va recorriendo en estos capítulos. Vemos cómo está en Éfeso, ¿no? Como también Pablo está en Macedonia, en Grecia. Finalmente se despide en Tiro, que es donde va directamente a Jerusalén. Amén. Vamos a hacer una pequeña explicación de cada capítulo y terminaremos el día de hoy. Pues mire, en el capítulo 19,
que se llama Pablo en Éfeso, pasan muchas más cosas y hay unas ciertas cosas que pasan. La primera, no voy a leer todos los versículos, pero voy a decir los versículos en lo que pasa. La primera es que encontramos, aparece otra vez el bautismo. Aparece el bautismo, que es maravilloso para los cristianos, el bautismo de los discípulos de Juan por medio de Pablo, porque ellos habían bautizado, ¿no?, con Juan el Bautista, pero ahora son bautizados por Pablo y son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en el capítulo 19, en los versículos del 3 al 5. Y hay una frase maravillosa que quiero leerles que habla sobre nosotros, sobre los cristianos o creyentes, que te dice: el cambio en la vida del creyente es gracias al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros y con nosotros, ese cambio no se verá. Amén. Luego vemos más adelante, vemos en los versículos del 8 al 12, el capítulo 19, vemos como Pablo hace una predicación en Éfeso, porque Pablo realmente, hermanos, no dejaba de predicar la palabra de Dios. Él tenía un ministerio, él tenía una tarea encomendada por el Señor Jesús y él no paraba de predicar el Evangelio, no paraba de predicar la palabra de Dios. Lo vemos en el versículo del 13 al 17 del capítulo 19, vemos como aparecen falsos maestros o religión falsa. Y por culpa de esos falsos maestros, ¿qué pasa? Que había un hombre que dice que tenía unos demonios. E incluso los demonios le tienen respeto a Jesús y a Pablo. Ellos saben quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, y quién es Pablo, que fue enviado por Jesús. Y ellos entonces, con ellos no se meten. Los demonios con los hijos de Dios no pueden. Por eso, como dice en el capítulo 13 al 17, los demonios con Pablo y con Jesús no podían, pero con estos falsos maestros sí. Y al final lo que le pasó es que tuvieron miedo, tuvieron que salir corriendo porque eran falsos maestros y predicaban una religión falsa. Luego más adelante, en el capítulo 19, en el versículo 21 y 22, vemos cuál es el objetivo de Pablo que tiene que llevar a cabo. Vemos cómo aparecen dos nombres maravillosos que son sus ayudantes, conocemos en la Biblia, que son Timoteo, el que luego sería su hijo amado, y Erasto. Y finalmente, hermanos, finalmente vemos del capítulo 20, del versículo 23 al versículo 41, que ya es el final del capítulo 19, vemos cómo es el alboroto en Éfeso. Cómo ellos decían que ellos rendían culto a la diosa Diana, que la diosa Diana era la que estaba en Éfeso. ¿Por qué? Porque tenían miedo, estaban teniendo miedo de perder sus ganancias porque hacían figuritas de la diosa Diana y con eso ganaban mucho dinero. Y como Pablo estaba predicando el único verdadero evangelio y ellos no querían aceptarlo, entonces hay un alboroto contra él, quieren echarlo y van todos contra él. Justamente aquí aparece un nombre que es Demetrio, el platero, que era el que iba contra las enseñanzas de Pablo, y él puso en contra de Pablo a todo el pueblo. Incluso dice que llegaron, no sé si a golpear, no sé la palabra, ¿no?, pero llegaron a incitar, a golpear, incluso a insultar a dos acompañantes que iban con Pablo, que eran Gayo y Aristarco, que eran de Macedonia. Todo lo que tenga que ver con Pablo, todo lo que tenga que ver con el Evangelio y todos los que sigan a Pablo eran odiados por este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban equivocados, estaban ciegos y no creían el Evangelio. Ellos seguían con sus dioses falsos, hasta que llegó Pablo y les predicó la única verdad, que es la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo. Entonces hubo un alboroto muy grande. Luego en el capítulo 20 del libro de los Hechos es otro viaje, otra aventura de Pablo, en el cual vemos que es el viaje de Pablo por Macedonia y por Grecia. Es maravilloso porque estos viajes de Pablo son como una película de aventuras que va haciendo viajes y van pasando cosas maravillosas en cada viaje del apóstol Pablo. Amén. En el capítulo 20 de los viajes de Pablo por Macedonia y Grecia, podemos ver que Pablo va hacia Macedonia con acompañantes. Y esto se ve en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 4 y 5. Y voy a leer los acompañantes de Pablo durante este viaje. Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe, Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Esos eran todos los acompañantes que iban con Pablo hacia Macedonia y Grecia. Luego más adelante, del versículo 7 al 12, vemos cómo es el famoso relato que muchos conocemos del crío que se cae de la ventana, ¿no? Vemos cómo está la restauración de Eutico. La restauración de Eutico, como dice aquí, ¿no?,
que Pablo predicaba el Evangelio de día y de noche durante largas horas y Eutico empezó a dormirse y se cayó de un tercer piso de la ventana. Pero Pablo, con el don del Espíritu Santo que puso sobre él, lo resucitó. Así que, hermanos, muchas veces nos quejamos de que la predicación de 1 hora y media, 2 horas es larga. Pablo predicaba horas y días. Incluso este muchacho se cayó de la ventana que se quedó dormido. Pero Pablo, gracias a los dones que le daba el Señor y el Espíritu Santo, pudo restaurarlo y resucitarlo. Amén. Luego más adelante vemos, en el versículo del 13 al 16, es justamente el viaje a Mileto de Pablo y ya era la dirección que él cogía hacia Jerusalén, que más adelante vemos como muchos no querían que fuera a Jerusalén, pero él seguía porque tenía un ministerio y tenía unas órdenes del Señor Jesús. Luego más adelante, en el versículo del 17 al 35, aquí vemos justamente el discurso de la despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Y hay una parte justamente en los versículos del 28 al 30 que hay una advertencia a los ancianos, es decir, yo os he predicado el Evangelio, yo os he explicado todo, ya sabéis todo, he hecho todo por vosotros, ahora vosotros tenéis que tomar el relevo y tenéis que seguir enseñando, pero tener cuidado que llegará gente que querrá predicar falsos maestros, el falso Evangelio, tener cuidado que incluso pueden ser de la misma iglesia contra vosotros. Así que estáis preparados para predicar el Evangelio, estáis preparados para hacer la obra de Dios, pues tener mucho cuidado y estar con ojo que os van a traicionar. Amén. Y luego ya pasaremos al capítulo 21, que es el último capítulo de hoy, en el cual vemos que es la despedida en Tiro, que vemos como Pablo ya va en dirección a Jerusalén siguiendo las instrucciones del Señor Jesús, porque Pablo hacía todo para la gloria de Dios. Y vemos como en el versículo 1 hasta el 16, vemos que todo eso es el viaje de Pablo hacia Jerusalén, hacia su fin que tenía por llegar a Jerusalén. Y justamente en el versículo del 10 al 13 aparece otro nombre, el profeta Agabo. El profeta Agabo es aquel que profetiza cómo iba a sufrir Pablo en Jerusalén. Cómo iba a sufrir, que dice, con el cinto lo atarán de manos y de pies, y él sufrirá y será apresado. Pero Pablo, como sabemos, no tenía miedo a morir. Y luego ya, en el versículo 17 al 40, que es el final del capítulo 21, vemos como Pablo testifica, Pablo da un testimonio delante de los judíos de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha hecho el Señor, todo lo que ha hecho mientras ha sido su ministerio predicando la palabra de Dios, todo lo que ha pasado cuando él iba por esos viajes predicando la palabra, todos sus acompañantes, todo lo hacía para la gloria de Dios, y todo lo que había sucediendo que creían en la palabra tanto judíos como griegos, tanto judíos como gentiles, creían la palabra gracias al Señor que ponía eso en sus corazones y podían estar con los ojos abiertos hacia la verdad. Y voy a leer justamente que en el testimonio de Pablo te dice que Pablo, al final, sufre físicamente en Jerusalén, pero ahí permanecerá prisionero hasta el fin de su historia en los Hechos. Y él, por medio de esa paliza, podemos decirlo, que le dan, esos golpes que le dan, él sufre, pero finalmente luego pide hablar al pueblo. Y ahí es cuando queda preso hasta sus días finales en el libro de los Hechos. Pero vuelvo a repetir, Pablo no tenía miedo a la muerte, hermano. Y eso que tenemos que tener. Nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte. Nosotros tenemos que tener gozo y alegría porque el día que muramos estaremos con nuestro Señor en la eternidad. Porque recuerda lo que dice Filipenses 1:21. Ve a leerlo un momentito, hermanos. Voy a buscarlo para leértelo claramente, como dice la palabra. Filipenses 1:21 dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo durante su ministerio, durante sus viajes, durante su recorrido, predicaba la palabra de Dios y vivía para Cristo, solo para el Señor Jesucristo. Y como decía, el morir es ganancia, porque en este mundo no tengo nada, como decía Job, Dios dio, Dios quitó, en este mundo no tengo nada, yo era judío, era malo, iba contra el Señor Jesús y había descubierto la verdad. Y para mí el morir es ganancia para poder estar con mi Señor todos los días, porque este mundo no me da nada de provecho. Amén. Por eso, hermanos, después de todos estos viajes, estas aventuras de Pablo, predicando el Evangelio, todo lo que había pasado, ¿no? Vemos ayudantes, vemos compañeros suyos, vemos cómo le insultan, vemos cómo van contra él por el Evangelio de Cristo, vemos que hay gente que el Señor toca su corazón y se convierten al cristianismo, son cristianos, vemos cómo el Señor hace la gloria, vemos cómo a Pablo le advierten que cuidado, que a Jerusalén vas a morir, que van a ir por ti. Vemos todo esto.
todas estas cosas, pero Pablo sigue adelante en su ministerio porque era una encomienda del Señor Jesucristo cuando se le apareció en el camino de Damasco. Amén. Por eso, la conclusión al final, hermanos, te puedo decir que así como Pablo durante estos viajes, el Señor hacía milagros por medio de Pablo, así como Pablo no dejaba de predicar el Evangelio, así como Pablo sufría físicamente, así como Pablo sufría, le insultaban, así como Pablo decía la verdad y no se callaba la boca y muchos iban contra él, eso es lo que tenemos que seguir haciendo tú y yo, hermano. Durante este viaje en este mundo pasajero, en esta tierra, tenemos que hacer como Pablo. Tenemos que seguir predicando el Evangelio, predicando la verdad, alertando a los falsos maestros, alertando a los falsos pastores, alertando a las falsas religiones, poniendo en conocimiento de las personas que se están desviando, que si siguen en este mundo y no siguen al Señor, no se arrepienten ni confían en el Señor, van a ir directos al infierno, y hablar claro como hablaba Pablo. Así que, hermano, durante tu aventura en este mundo pasajero, tienes que seguir predicando el Evangelio, tienes que pedirle al Señor que te dé esa fuerza para seguir predicando el Evangelio y que el Señor, cuando tú prediques el Evangelio, nosotros no ganamos almas, que el Señor toque su corazón y pueda ganar esa alma para su reino y para su gloria, como en algún día tocó el corazón nuestro, y por medio del Señor Jesucristo estamos tú y yo aquí, porque somos salvados por la gracia de Dios, somos lavados por la sangre de Cristo, y Cristo murió por todos y cada uno de nosotros. Es un sacrificio maravilloso para que tú y yo estemos ahora en el camino correcto, estemos leyendo la única verdad, sepamos la única verdad, tengamos una nueva vida, seamos una nueva criatura solo en Cristo Jesús. Por eso, así como Pablo durante sus viajes no paraba de predicar el Evangelio, no paraba de defender la verdad, incluso hacía milagros, incluso tenía ayudantes, tenía amigos, incluso consiguió que mucha gente se convirtiera, que dejaran de ser judíos y fueran cristianos. Todo esto, incluso Pablo no tenía miedo a ir a Jerusalén porque no tenía miedo a morir. Que todo esto que hemos leído hoy lo medites en tu mente, que lo medites en tu corazón, hermano, y que lleguemos algún día a poder ser como Pablo. Él hacía viajes por toda Asia, por todas las ciudades, predicando el Evangelio, por todo, defendiendo la verdad, defendiendo a Cristo, y todo para la gloria de Dios. Que tú y yo, en este mundo putrefacto que le gusta el pecado y cada día está peor y peor, podamos ser luz en este mundo de tinieblas y podamos seguir predicando el Evangelio de Cristo, podamos seguir predicando la verdad y podamos abrir los ojos de esas personas que vean el error en el que están y que vean que están equivocados y que la única salida y el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, te animo a que durante este viaje no dejes de predicar el Evangelio, a que durante este viaje tengas compañeros, tengas amigos, tengas compañeros de batalla, tengas amigos fieles y salgáis todos como discípulos de Cristo a predicar el Evangelio. Y sobre todo, pídele al Señor, hermano, tanto tú como yo, que le pidamos al Señor que siga transformando nuestros corazones, nuestras vidas a la imagen y semejanza de Cristo, y que el carácter de Cristo se vea en nosotros, porque cuando el carácter de Cristo se refleje en nosotros, verán que somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque un día Dios llegó a nuestra vida, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y cuando Él quiso en el momento adecuado, Él nos transformó, Él nos salvó. Estamos aquí, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos aquí, estamos en el camino correcto y perfecto. ¿Pero por qué hablas así? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué eres de esa manera? Porque soy hijo de Dios y porque Cristo murió por mí y porque el reflejo de Cristo es en mí, y que nosotros podamos con el Señor rescatar a esas personas para su reino. Que el Señor toque sus corazones y los transforme y los pase de tinieblas a la luz, como algún día hizo contigo y conmigo. Que ahora somos luz en este mundo. Somos la luz del mundo, como era Jesús, somos la sal del mundo, y antes estábamos perdidos, pero ahora estamos en el camino correcto. Así que no dejes de predicar el Evangelio en tus viajes. Hermano, si te vas de vacaciones, sigue predicando el Evangelio. Haz como Pablo. Consigue amigos cristianos. Incluso vete con hermanos de tu iglesia, compañeros de milicia, como digo, ¿no? Compañeros de milicia, a salir a las calles a evangelizar el único y verdadero Evangelio de Cristo, a gritar, a decir la verdad, la única verdad, que es la palabra de Dios, y que el Señor haga el resto en sus corazones. Pero no ceses de predicar el Evangelio, no ceses de decir la verdad, no ceses de cuando te digan, ¿pero por qué eres así? Porque soy hijo de Dios, porque Cristo murió por mí, y ahí le predicas el Evangelio, y que Dios haga la obra. Sigo como Pablo. En tus viajes, hermanos, ten el carácter de Pablo.
que cada día más nosotros decimos que queremos ser como Jesús. Pues también, hermano, fíjate tu corazón que también tenemos que ser como Pablo. Pablo iba en contra de los cristianos, mataba a cristianos y Cristo cambió su vida. El Señor cambió nuestra vida por medio del sacrificio de Cristo. Cristo también cambió nuestra vida. Por eso, Pablo no paraba de predicar el Evangelio. Pablo seguía su ministerio. Pablo obedecía al Señor. Que tú y yo obedezcamos cada día al Señor en nuestras vidas, al día a día, predicando el Evangelio, predicando la verdad y demostrando que el único camino, la única verdad, la única vida es Jesucristo nuestro Señor Salvador. Amén. Vamos a finalizar con una oración y acabaremos la lectura de hoy, que ha sido un gozo y una alegría con estas aventuras del apóstol Pablo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre mío, por poder leer tu palabra, por poder meditar tu palabra. Y te doy gracias personalmente porque es un privilegio cada día poder leer tu palabra, saborearla, meditarla y aprender cada día más y más de ella, que es la única verdad. Así que, Padre, te pido que este momento bendiga a todos y cada uno de mis hermanos, que transforme sus corazones y sus vidas a la imagen de Jesús, que transforme también mi vida, Padre mío, que nos ayudes a ser como Pablo.